Vamos a presentar, jóvenes. Me dicen cuando lo vean, jóvenes. Ya, licenciado, ya lo podemos ver. Muy bien, gracias. Bienvenidos, jóvenes, a nuestra clase de hoy, distribuciones de probabilidad. Y vamos a empezar con la distribución binomial. Cuando hablamos de distribuciones de probabilidad, nos referimos a una agrupación de valores de probabilidad que se refieren a un evento de análisis. Y esta agrupación se hace en una tabla estadística. La sumatoria de todos los valores de la probabilidad debe ser la unidad. Entonces ahí les pongo un ejemplito de una tablita de 2 columnas. Donde tenemos X, que representa al valor de la variable 0, 1, 2, 3. Y luego la probabilidad de X, 0.88, 0.06, 0.04, 0.02, que deben sumar la unidad. Esos resultados, pues, los obtenemos con la aplicación de la fórmula. Y los valores de X nos los da el problema. Entonces, veamos un ejemplito. La probabilidad de que una galleta se produzca con fallas es del 10%. Para comprobarlo se revisarán 3 al azar. Entonces observen ustedes, X va de 0, 1, 2 y 3. Y llega hasta 3 porque 3 son las que nos piden analizar. Y entonces el 0 significa que tenemos 0 galletas con falla. Una con falla, 2 con falla o las 3 con falla. Y sus valores de probabilidad. Entonces, cuando hablamos de distribución de probabilidad, arranca la tablita con 0 y termina con el valor de n. Veamos las principales características. Entre otras, las características principales de una distribución de probabilidad son estas. Tenemos un evento de análisis, tenemos la probabilidad simple de ocurrencia, tenemos el tamaño de la muestra, X lo vamos a iniciar en 0 y los valores de la probabilidad suman 1. Los eventos de análisis siempre serán 2, 1 y su complemento. La probabilidad simple de ocurrencia nos la da el problema. El tamaño de la muestra nos lo da el problema. Recuerden ustedes que si es de 1, el tamaño de la muestra es 1, tabla de contingencia. Si es 2 o si es 3, árbol de probabilidad. Y si es 4, 5 hasta 15, será la distribución binomial que vamos a ver hoy. Cuando hablamos de la probabilidad acumulada de una distribución de probabilidad, vamos a encontrar las siguientes preguntas. Como máximo, por lo menos, por arriba de, por debajo de. Estas preguntas son las características de una distribución de probabilidad. ¿Cuál será la probabilidad de que ocurra como máximo 3? Entonces calculamos la probabilidad de 0 hasta 3 y la sumamos. 0, 1, 2, 3 y la sumamos. ¿Cuál será la probabilidad de que ocurran por lo menos 2? Entonces, por lo menos, como mínimo, D o más, empieza en el valor que nos piden. 2, 3, 4, hasta n. Por arriba de 3, entonces empezamos 1 más del que nos piden. Por arriba de 3 empezamos en probabilidad de 4, más 5, más 6, hasta n.
por debajo de 4, entonces hasta 1 antes. 0, 1, 2 y 3. Esas son las características de las preguntas que vamos a estar viendo en estas distribuciones de probabilidad. Veamos una clasificación. Las distribuciones de probabilidad se clasifican en dos grandes campos, discretas y continuas. Las discretas, la variable no acepta división, solo se analizan valores enteros. Y en las continuas, la variable sí acepta división. Hay valores enteros, decimales y mixtos. Distribuciones discretas se distribuyen en varias. Hay varias distribuciones discretas, pero el programa nos pide nada más estas dos, la binomial y Poisson. El día de hoy veremos Poisson y el próximo día, primero Dios, hoy miraremos binomial y la próxima vez veremos Poisson. Empecemos con la distribución binomial. Como su nombre lo indica, bi de 2, su probabilidad de análisis y su probabilidad complemento. Esta distribución la vamos a utilizar cuando la muestra de análisis tenga 5 a 15 elementos. Y la vamos a reconocer porque el problema nos da un valor de probabilidad como análisis. Y eso se conoce como P. Y otro valor de probabilidad complemento, conocido como Q, que lo vamos a obtener por la diferencia entre 1 menos P. O sea que si nos dan un 10% de falla, quiere decir que un 90% no hay falla. Les presento la fórmula de la distribución binomial. Probabilidad de x es igual a n factorial dividido x factorial por n menos x factorial por p elevado a la x por q elevado a la n menos x. Cuando hablamos de p, la p está relacionada en binomial como éxito y la q como fracaso, pero no tienen una interpretación literal como la manejamos, sino que p de éxito es porque encontramos una ocurrencia favorable al experimento. Por ejemplo, estamos analizando probabilidad de ventas. Cada vez que ocurre una venta es un éxito y cuando no ocurre un fracaso. Pero puede ser que también el problema analice probabilidad de no ventas, o sea, donde no hay ventas. Entonces, cada vez que no hay una venta, será una P. Y cada vez que ocurre una venta, será Q, un fracaso. Entonces, P será el valor que nos dé el problema y Q será su complemento. Y luego lo vamos a estar manejando de acuerdo con las preguntas. Las preguntas de análisis nos van a orientar sobre qué valor de P usar en la fórmula. Veamos nuestro primer ejemplo. Jorge es el administrador de una tienda de telas nacionales e importadas. La probabilidad de vender una tela nacional es de 0.65 y de vender una importada es de 0.35. Entonces los dos valores toman 1. Ahí tenemos P y Q. Si nosotros queremos hacer un análisis de las ventas nacionales, vamos a usar 0.65 como P. Y cuando hagamos un análisis de las ventas importadas, entonces 0.35 será P. Si se observan las próximas 6 ventas, entonces ahí nos está dando N. Y ustedes observan que la nota dice de 5 a 15 es binomial. Entonces, hay un valor de probabilidad y N es de 5 a 15. Resolvemos por medio de la binomial. ¿Cuál será la probabilidad de que se venda por lo menos la mitad nacional, la mayoría importadas, máximo entre 2 y 5 nacionales, de 3 a 5 importadas?
Veamos nuestra solución. Ponemos nuestra formulita y vamos a calcular la producción de las ventas de la tela nacional. Por lo tanto, vamos a usar la fórmula con P.65. Entonces aquí, observen ustedes, aquí les presento una de las calculadoras de la Casio, que son útiles. Si ustedes tienen una parecida a estas, pues van a observar que aquí en la segunda fila de las teclas negras, la penúltima, dice X a la -1, y ahí en segunda función en amarillo está activada X factorial. Entonces vamos a presionar esta teclita. Para activarla, lo hacemos con la tecla gris número 1, Shift. Entonces ustedes encienden su calculadora, le dan Shift X a la -1 y les aparece factorial. Si ponemos 5, Shift X a la -1, les aparece 5 factorial. Si le dan igual, lo descomponen y ya les da 120, ¿verdad? 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Esa es la forma en que vamos a trabajar esta distribución, y aprovechando que estas calculadoras permiten el uso de fórmulas, la vamos a estar utilizando y corrigiendo para hacer los cambios en cada caso. Entonces tenemos aquí, observen ustedes, en la probabilidad de X igual 0. Los invito a que tomen su calculadora y lo vamos a hacer juntos. Entonces tomamos para 0, 6. Shift X a la -1, les aparece 6 factorial. Dividido, ponemos la tecla de división. 0 factorial, 0 Shift X a la -1. Abrimos paréntesis y ponemos 6 menos 0, cerramos paréntesis y le ponemos factorial X a la -1. Y luego por la tecla por 0.65 y presionamos la tecla de elevar a la potencia, el triangulito, elevado a 0 por 0.35, otra vez la tecla de elevado a la potencia, abre paréntesis, 6 menos 0, cierra paréntesis y ahí damos igual. Entonces vean si les da a ustedes ese resultado de 0.00184. Si tienen con 2, 4, 5 decimales, y si tienen 4 les dará hasta 18. Luego borramos la pantallita con AC y con el botoncito gris grande de arribita presionamos hacia arriba y nos aparece nuevamente la fórmula. Y con el botoncito gris lo presionamos hacia la derecha y nos aparece el cursor que va caminando. Para cambiar donde esté 0, le ponemos 1. Todos los valores de 0 los volvemos 1. Así entonces vamos haciendo ya el cálculo de 1. Todos los ceros los vamos a convertir en unos. Y al final le damos igual. Entonces ahí nos va a dar 0.02048. Revisen ustedes. Me dicen si les va dando. ¿Alguna dudita ahí? Sí. ¿Estamos bien? Pregunto si estamos bien.
Sí, licenciado. Gracias. Entonces, observen ustedes que ahí tenemos entonces ya nuestra distribución de probabilidad para las ventas nacionales. 0, 1, 2, 3, hasta n igual 6. Quiere decir que hemos aplicado 7 veces la fórmula, cambiando los datos desde 1 hasta 6. Y luego revisamos y sumamos, que sumen la unidad. Si suma 0.99, estamos bien. 1.01, estamos bien, pero si pasa de 0.01 o pasa de punto, no llega a 0.99, quiere decir que hay algún dato que hemos puesto mal. Y vamos a buscar la corrección. Luego nos vamos a calcular también la distribución de probabilidad de las telas importadas. En este caso, aplicamos la fórmula con P.35. Y lo tendríamos que hacer de igual forma, utilizando la calculadora 7 veces. O sea, corrigiendo la fórmula de 0 hasta 6. Pero existe una forma más fácil, utilizando la forma llamada probabilidad complemento. Entonces, observen ustedes que teniendo la probabilidad de las ventas nacionales, ponemos una columna a la par para las probabilidades de las importadas y lo hacemos por medio de este análisis. Si hay 0 ventas nacionales, quiere decir que las 6 son importadas. Entonces vamos disminuyendo, restando 6 menos 1, 5. 5 menos 2, 6 menos 2, 4. 6 menos 3, 3. 6 menos 4, hasta llegar a 6 menos 6, 0. Entonces observen ustedes cómo se invierte el proceso. En las nacionales va de 0 hasta 6 y en las importadas se invierte de 0, de 6, desciende hasta 0. Y la mecánica es esa y la interpretación es esta. Una venta nacional quiere decir que hay 5 ventas importadas. 2 nacionales, 4 importadas. 3, 3, 4 nacionales, 2 importadas. 5 nacionales, 1 importada. Todas son nacionales, quiere decir que 0 importadas. De esa forma tenemos ya las distribuciones para los dos eventos, porque las preguntas van a estar enfocadas de esa forma. Entonces, vamos a las preguntas. Pregunta número 1. Probabilidad de obtener por lo menos la mitad de ventas nacionales. Observen ustedes la acumulación. Por lo menos la mitad. Entonces, ¿cuál es la mitad de 6? 3. Y por lo menos acumula entonces de 3, 4, 5 y 6. Y nos vamos a la distribución de nacionales. A 3, 4, 5 y 6. Los valores los sumamos y nos da 0.88. Pregunta 2. La mayoría de las ventas sean importadas. Máximo. Entonces recuerden ustedes, la mayoría es la mitad más 1 cuando es par. Y la mitad más 0.5 cuando es impar. En este caso es par, 6 dividido 3 más 1. La mayoría es 4. Máximo de la acumulación quiere decir que acumula de 0 hasta 4. De las importadas. Entonces nos vamos aquí. Probabilidad de 0, más 1, más 2, más 3, más 4 del lado de las importadas. Quiere decir que vamos a sumar todos esos valores de probabilidad y nos da 0.98. Tenemos en estos dos casos alta probabilidad de ocurrencia. Pregunta 3. Entre 2 y 5 nacionales. La palabra entre excluye los valores de la pregunta, 2 y 5. Solo lo que hay en medio. ¿Qué hay entre 2 y 5? 3 y 4. Entonces sumamos las probabilidades nacionales de 3 y 4.
y nos da 0.56. Y la última pregunta, de 3 a 5 ventas de telas importadas. La expresión D sí incluye los valores de la pregunta. Entonces acumulamos 3, 4 y 5 de las importadas. 3, 4, 5 de las importadas. Y entonces nos da 0.35. También una alta probabilidad de ocurrencia. Esta es la distribución binomial. Como ven ustedes, está facilito. Vamos a ver ahora nuestro ejemplo número 2 para afinar más nuestro conocimiento. Y vamos a ver en este caso la diferencia con el anterior, que se refiere al uso de una tabla. Ramiro, gerente administrativo de una importadora de productos de cerámica, ha recibido un lote de lavamanos y se presenta en el siguiente cuadro. Para efectos de promoción solicita un análisis de probabilidad que consiste en observar aleatoriamente 8 ventas. Ahí está. N. Y determinar la probabilidad de que se vendan. Y ahí tenemos 5 preguntas. Observen ustedes, en este caso el problema no nos da P. Solo dice que nos da un cuadro. Es una tabla de contingencia. En ese caso, es una combinación de probabilidad simple por medio de la tabla de contingencia con binomial. Y tenemos el cuadrito, nuestra tablita de contingencia. Y lo que tenemos que hacer inicialmente es totalizarla, ponerle total de filas, total de columnas. Y ya teniendo los totales, entonces empezamos a trabajar las preguntas. La pregunta número 1 dice, ¿cuál será la probabilidad de que la venta sea de lujo en Neptuno como mínimo? Como mínimo 4. Entonces observen ustedes, de lujo en Neptuno es para la probabilidad. Vamos, eso es de lujo. En Neptuno es la probabilidad conjunta. Entonces nos vamos a Neptuno. Neptuno de lujo en Neptuno, ¿verdad? Entonces de lujo, Neptuno, 20 dividido el total, 155. Ahí tenemos P. 20 dividido 155. Y nos da 0.13. Entonces 13 ya es P. Y la diferencia, 0.87 para la unidad, Q. Ya tenemos esos valores, entonces ya lo llevamos a nuestra fórmula. Ponemos 0.13 como P, Q como 87 y vemos la acumulación, como mínimo 4. Entonces, 4, 5, 6, 7 y 8. El mínimo 4 hasta 8. Y esto nos da 0.013, una probabilidad pequeña de ocurrencia. Esto es utilizando tabla de contingencia. Pregunta número 2. ¿Cuál será la probabilidad de vender un lavamanos estándar? Veamos, entonces vamos estándar. ¿Dónde está estándar? No nos da indicación de Neptuno o Centauro, quiere decir que es la probabilidad simple. 40 dividido 155 y P nos da 0.26 y Q 0.74. ¿Y cuál es la acumulación en la probabilidad? Por debajo de 3. Entonces calculamos, aplicamos la fórmula, nuestra fórmula binomial, con P.26 y 0.74 para 0, 1 y 2. Dice por debajo de 3, de 0 hasta 2. Y nos da 0.6534, ya es una alta probabilidad de ocurrencia. La siguiente pregunta dice, no menos de 6, Centauro.
¿Cuál es la probabilidad que vamos a buscar? Centauro. Entonces, Centauro tampoco nos dice si es económico o estándar o de lujo. Entonces, es probabilidad simple. 95 dividido 155.61 y Q igual a 0.39. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? No menos de 6. Quiere decir 6, 7 y 8. Sumamos los valores de probabilidad y nos suma 0.3367, que será nuestra respuesta. Una alta probabilidad de ocurrencia. La siguiente pregunta, la mayoría económico. ¿Cuál es la probabilidad de buscar? Económico. No hay pregunta de Neptuno Centauro, entonces nos vamos a la probabilidad simple. 65 dividido 155.42. Q, 0.58. La mayoría, observen ustedes la mayoría económica. ¿Cuál es la mayoría en 8? 8 dividido 2 más 1, 5. Entonces, solo calculamos la probabilidad de 5. Ahí no sumamos otros valores porque no hay acumulación. Es una pregunta puntual para la mayoría. ¿Cuál es la mayoría en 8? 5. Entonces, solo la probabilidad de X igual 5. Sustituimos P.42 y 0.58 en Q y nos da 0.1428. Una probabilidad baja de ocurrencia. La siguiente pregunta, una cuarta parte Centauro tipo lujo máximo. Entonces ahí, ¿cuál es la probabilidad a calcular? Centauro tipo lujo. Entonces Centauro tipo lujo nos lleva a un valor en el interior de la tabla, 30 dividido 155. P.19, Q.81. Y nos dice una cuarta parte máximo. ¿Cuál es la cuarta parte de 8? Un cuarto por 8, 2. Pero ahí sí hay acumulación como máximo. Entonces acumulamos 0, 1 y 2. Y aplicamos nuestra fórmula binomial con P.19 y Q.81. Y obtenemos nuestra sumatoria de las probabilidades, 0.8185, una alta probabilidad de ocurrencia. Muy bien, jóvenes. Como ven ustedes, está entretenido, pero facilito. Como quitarle su chocolate al bebé. Y estaríamos listos para nuestra tarea, pero antes, nuestra motivación. La motivación de hoy dice, el éxito llega a quienes estén dispuestos a trabajar un poquito más duro que el resto. Muy bien, jóvenes. Entonces, esta ha sido nuestra clasita de hoy. Vamos a detener la grabación. Vamos a revisar sus dudas.